y incluso en el pasado también, o sea, que haya, lo importante es lo que le está pasando a las personas, a los personajes, la experiencia que están teniendo, pero todo rodeado y imbuido en la toltequidad, ¿no? O sea, en este concepto de conocimiento eh, pues grupal, conocimiento social, que invita a algo más elevado, ¿no? La toltequidad. Entonces, tenemos que la toltequidad nos está dando como un modelo, y ese modelo lo toma Abierto hacia el Vacío para crear una aventura que nos invite también como a buscar a nosotros mismos, ¿no? A buscar estas piezas a lo mejor que nadie conoce, a hacer aventuras, y por otro lado a replantearte qué sabes del pasado y qué es interesante, ¿no? O sea, como típico en las películas, que si es un dentista y sale una película, pues ya sale todo el mundo queriendo ser dentista. Pues un poco la idea es como meter ese gusanito de qué es el pasado, qué son estas pinturas raras, qué son estos pueblos raros, o sea, como por qué Oxtotitlan es un lugar que tiene más de 18 hectáreas de sitio arqueológico y nadie lo conoce, ¿no? O sea, es un sitio con habitación de más de 3.500 años, súper importante, y 3 personas lo conocen, ¿no? O sea, probablemente yo de los promotores número uno de Oxtotitlan, por lo que he encontrado ahí puesto en mis libros, pero pues realmente nadie lo conoce. Entonces, si tú descubres que hay este tipo de lugares, pues te puede interesar ir a verlos, te puede interesar leer los Huehuetlatolis, y es un poco lo que estamos buscando, pero realmente en un proyecto que por sí mismo fílmicamente funcione. O sea, no se trata con tal de meter algo tolteca vamos a hacer que la película nadie la quiera ver, ¿no? O sea, al contrario, la idea es que sea una película muy vista, muy bien hecha, con arte, con profundidad, y al mismo tiempo pues imbuida en este contexto tolteca de desarrollo de lo que significa Quetzalcóatl, de mucho simbolismo. La idea es la película que esté cargada de simbolismo, esa es la idea, porque la historia lo está, y, y la historia de Abierto hacia el Vacío fue pensada para ser una película o una serie. Por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de viabilidad, probablemente la peli es más viable, es un proyecto más concreto que se puede lograr. En cambio, una serie, pues quién sabe si tendría que adaptarse más a una cosa más concreta y más limitada probablemente, y la peli pues es más abierta, ¿no? Para reflejar realmente el libro, e incluso más allá. La idea es, como la historia es como tan grande, la idea es que también la misma película pueda contar otros aspectos del libro que no tiene, y probablemente dejar afuera algún que otro aspecto que no viene en el libro, ¿no? Uno de esos aspectos es muy interesante porque recientemente pude como, desde hace mucho tenía como esta idea de cómo eran las pirámides y cómo servían, porque se han encontrado como elementos como de observación solar y que están relacionados con las pirámides, y que las pirámides realmente son como observatorios oscuros donde puedes jugar con los atardeceres, con los amaneceres y con el paso cenital para generar efectos de luz en el mismo edificio, y esto te producía pues como una conexión con lo que estaba pasando, ¿no? Y, y entonces se me ocurrió idear una caja que fuera este observatorio, y que a partir de un hoyito o varios hoyitos, y a partir de poder sobreponer ciertas imágenes dentro de la caja de a lo mejor Teotihuacán o de Alcidisbalsunche en la zona maya, no me acuerdo cómo se llama el lugar, donde se ve el equinoccio. Entonces tú puedas poner, va a tener una brujulita para que tú puedas orientar la caja de cierta manera, y puedas ver según donde estés, puedas ver físicamente el evento que se está viendo en Teotihuacán, por ejemplo, ver la salida del sol cuando está alineado en Teotihuacán, que ya es, y lo puedas ver en tu casa y entiendas lo que está pasando. También puedas ver pasos cenitales de donde estás o de otros lugares. Y este es un juego muy bonito con el sol, que va a salir en la serie, en la película. Los personajes van a trabajar esta caja y la vamos a ver ahí.
Y al mismo tiempo, esta caja que estoy todavía apenas en proceso de fabricación, pero ya la he probado y está padre, eh, esta caja la voy a poner como una de las recompensas para que las gentes que quieran apoyarnos pues tengan su caja y puedan pues realmente observar atardeceres o amaneceres o pasos cenitales y desde donde estén y entiendan realmente cómo era la observación solar en ese entonces y el seguimiento de los ciclos, y eso probablemente nos dé herramientas para entender mejor el calendario, ¿no? Digo, hay aspectos muy evidentes que los voy a poner en la caja, va a tener instructivo y esperemos que les guste la caja, pero esta caja pues esperemos también que les sirva pues para conectar lo que es Tierra-Sol, ¿no? Ese ciclo anual, pero de una manera más íntima, de una manera más como lo hacían los antiguos observatorios, que si nosotros, una de las cosas interesantes es que si nosotros damos seguimiento al año, a la misma hora todos los días, a las 6 de la tarde o a cierta hora vamos y ponemos esta cajita y marcamos el punto donde está el sol, y durante todo un año vamos marcando puntitos, nos vamos a dar cuenta que produce un símbolo de infinito, y dependiendo de la latitud donde estemos va a dar un símbolo de infinito un poquito diferente, o sea, más grande de arriba o más chico, y en el ecuador pues obviamente la parte de arriba y de abajo miden lo mismo, ¿no? Y ese tipo de cosas son, pues a mí me gustan mucho, se me hace emocionante poder verlo como lo veían los antiguos, y al mismo tiempo ir viendo qué otras cosas se pueden ver ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que hizo esta observación en Xochicalco, la idea es como este observatorio parecido a Xochicalco, pues tener nuestro mini observatorito que podamos nosotros hacer estas visiones, aunque sea con un puntito chiquito y no en una super cueva, pero que podamos tener esta experiencia de ver el paso cenital, ¿no? Y una cosa que es interesante es que una persona que dio seguimiento a este paso cenital, todo el ciclo que se ven en Xochicalco, se dio cuenta que también se puede ver como el Sol tiene un movimiento, digamos, sobre donde se está moviendo, se va moviendo tantito, como se aleja y se acerca a la Tierra, o sea, y tienen como un pequeño movimiento, y ese pequeño movimiento se alcanza a ver en estas observaciones. Se va viendo y de repente se mueve tantito el Sol o algo, y eso es interesantísimo, ¿no? Y bueno, es uno de los elementos de la película que vamos a tener pronto para que ustedes puedan tener su caja. Vamos a tratar de hacer también pronto esa parte, filmar esa parte, para que pueda ser también uno de los promocionales y puedan ver cómo funciona bien la caja. Y pues eso, uno de los elementos más que incorporamos para acercarnos a las raíces, ¿no? Acercarnos al México antiguo, y que el México antiguo nos sirva como para acercarnos al pasado. O sea, lo interesante del México antiguo es que cuando nos acercamos al México antiguo también nos acercamos a todas las culturas antiguas. O sea, en mi libro Toltecayotl pueden ver cómo la cultura egipcia, la cultura prehispánica mesoamericana, pues, tienen en su esencia Tezcatlipoca, ellos tienen a Horus, pero hay una relación muy íntima simbólicamente, ¿no? Entonces, pues, prácticamente al irte muy atrás en cualquier cultura, hace 3, 4, 5 mil años, te empiezas a acercar a un mundo universal, ¿no? Es interesante cómo la cultura más antigua es universal, y luego cómo se empieza a segmentar en pequeñas culturitas, y luego ahora empezamos a vivir otro proceso donde volvemos a la globalización, ¿no? Entonces, de la cultura, ¿no? El problema es que ahora en un proceso muy ligado a lo material y a la economía y al capitalismo, que en sí es un modelo como que dice que está planteado en la libertad total, o sea, si tu libre mercado tiene que funcionar, ¿no? Y la práctica es que no funciona, o sea, no necesitaríamos otro tipo de, algo más meterle al capitalismo para que tuviera más onda, porque como está ahorita, pues no funciona así. Nadie puede pensar que en 50 o 100 años vamos a tener un mundo más sano, ¿no? No creo. El capitalismo tiene que evolucionar,
Y de alguna manera cualquier cosa solo va a evolucionar con algo que tiene mucho peso, y eso son las culturas antiguas. Los modelos antiguos no son como ideas locas como las tenemos, simplemente como no se entienden, pues se piensa que ellos creían en cosas muy raras y que hacían unos ritos muy extravagantes, y en realidad había un entendimiento. Pues cuando un sabio se acerca a una cultura antigua, pues esas personas se dan cuenta de cosas que uno ni se imagina, y se da cuenta que sí hay mucho conocimiento, mucho entendimiento de lo que es ser humano, de cómo pues no complicarte la vida, ¿no? Los taoístas son expertos en eso, y, y el México antiguo y el taoísmo tienen más que ver de lo que uno se imagina. De hecho, yo en lo personal no veo mucha diferencia entre el taoísmo y el México antiguo. Obviamente sí hay mucho sabor diferente, ¿no? Pero a nivel de óptima sabiduría, digamos, de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, pues no hay tanta diferencia con los primeros, los 3 emperadores, o el primer avatar chino que se llama Fuxi, el legendario Fuxi, que Fuxi fue el que pues inventó los trigramas o el Pacua, que después forma los 64 símbolos del I Ching para jugar el I Ching, que se piensa que es el libro más antiguo. Y este Fuxi pues es muy parecido a otros símbolos que encontramos tanto en América como en Europa, como en Egipto, como los celtas. Entonces, pues sí, el mundo es medio universal, y pues la idea es como acercarnos a eso, pero con una aventura pues que también tenga otro tipo de circunstancias cotidianas. La idea es la cotidianidad, es lo que es natural, es lo que para mí que es la propuesta tolteca: ser natural, ser honesto, ser lo que eres, y creo que de cualquier cultura, porque no se trata como de crear un ideal falso, ¿no? Un ideal que no es humano, sino el ideal humano ya existe, no sabemos cuál es un misterio, y te puedes acercar a ese misterio a partir de tu experiencia personal, a partir no de moldear tu experiencia, sino más bien como de dejar de moldearla, pero tener la conciencia de ir viendo más. O sea, de que si tú ves que reaccionas mal a ciertas cosas, o bien, o X cosa, pero te das cuenta cómo reaccionas, no porque tengas que pensarlo, nada más vivirlo, eso te va a dar información como para, pues sí, a lo mejor siempre lo haces, pero a lo mejor al rato pues ya no lo haces, ¿no? O sea, como a lo mejor meterte a discutir con alguien que no tiene caso, ¿no? O sea, ¿para qué discutes con alguien si sabes que no te va a dar como un resultado esperado? Y si después de 10 veces no te funciona, y tú logras como observarte y decir, a ver, no le voy a decir nada, y siguen platicando súper a gusto, o lo que sea, ¿no? O sea, no le das importancia a eso, o lo manejas de una manera más sabia, si tienes la sabiduría, pero simplemente no querer, como no dejar pasar cada instante, cada oportunidad para ser perfecto, para decir cómo debe ser la cosa, sino también incluir esta abstracción. Precisamente nuestro origen se relaciona con el vacío, con Yutlacayotl. Yucatlayotl significa vacío en náhuatl, y precisamente este vacío es la palabra para natural, para ser natural. Yenuca, la palabra yenuca, que viene el ñuca, o sea, el yuca, significa yo, mi propia naturaleza, ¿no? O sea, ser mi verdadera naturaleza, por decirlo, como lo dicen los budistas. Yucatlayotl, vacío, es lo que es natural, es lo que eres, ¿no? O sea, no es, este vacío no es un vacío de lo que no está, sino de lo que es natural. O sea, cuando tú ves un bote vacío, no dices vacío porque no tenga nada, sino porque así es, como es bien, como se creó, por decirlo así. No sé, claro, luego ya se metieron las galletas, pero existió primero sin galletas, por decirlo así. Digo, como concepto. Entonces, este vacío es lo que es natural, la cotidianidad, y de alguna manera va a ser como el tema de Abiertos el Vacío, esta naturalidad. Pero obviamente
relacionada con el chamanismo, y entonces eso ya le da un contexto muy diferente, una relación con la vida muy diferente. El chamán, sí, y un chamán olmeca de hace pues 3500 años, pues tiene una forma de entender el chamanismo completamente distinta, y eso es lo que queremos aprender todos como de Huecoa, ¿no? Así como se aprendió alguna vez de Don Juan, pues aquí queremos aprender de Huecoa, y la idea es que, pues, que Huecoa, como si es olmeca, pues nos pueda abrir como la experiencia de que de alguna manera Huecoa venga al presente y de alguna manera esté viviendo experiencias en el presente y cómo las toma, y la idea es que pueda ir surgiendo de ahí una situación, un modelo para cómo se podría adaptar la toltequidad al presente, ¿no? Un momento dado, o sea, cómo poder revivir, poner la semillita, echar el agua y que surja la planta de la toltequidad, no como este fanatismo de yo soy tolteca, o sea, tolteca es conocimiento, en el sentido más amplio, ¿no? Claro que los toltecas, pues, y los que vivieron aquí, pues tienen una filosofía muy bien definida, establecida, bella, sabia, que es un buen modelo. No se trata de que uno trate de reinventar el hilo negro, sino realmente más bien abrirte, precisamente abierta al vacío, es abrirte a lo natural, abrirte a las evidencias arqueológicas y que las piezas te hablen, no tanto de que uno, es que yo traigo tal idea. A mí me sorprende cómo de repente la Piedra del Sol, por ejemplo, tiene como 1000 lecturas. O sea, de repente llega uno que vio tal cosa y no, es que en realidad el calendario antiguo estaba basado en el ciclo de Venus porque yo leí tal, o el ciclo de Júpiter, o no sé en qué otra forma se me ocurre que leo la piedra y ya. Pero luego te vas con ese modelo a otros códices y no funciona. Entonces, pues, ¿qué onda, no? O sea, el modelo tiene que ser un modelo que funcione, por más que nos guste tener ideas. Y un mecanismo como el calendario, que está hecho para observar el cielo, funciona con muchos. O sea, si yo uso el calendario prehispánico para seguir el ciclo de Júpiter, por ejemplo, tomando en cuenta que el ciclo de Júpiter dura 780 días y que el Tonalpohualli dura 260, pues 260 por 3 me da 780. Entonces el Tonalpohualli es ideal para darle seguimiento a Júpiter, ¿no? Porque ya sabes que cada 3 ciclos de Tonalpohualli se cumple un ciclo de Júpiter. Entonces todo el mundo dice, no, el Tonalpohualli se inventó por Júpiter, pero en realidad pues es como mucho más, sirve para muchas cosas, ¿no? Tiene, o sea, el 13 tiene por un lado su propia fuerza, el 20 tiene por otro lado su propia fuerza, y probablemente existieron como por su cuenta, de alguna manera tuvieron su propia lógica de por qué surgieron, y pues luego de manera natural se juntan, ¿no? Pero yo sí pienso que el 13, o sea, el Tonalpohualli 260, 13 por 20, el 13 es como una lógica, el 20 es otra, digo, simbólicamente y de manera funcional, pues es bastante evidente, pero lo interesante es ver de dónde surge, ¿no? Que todos tenemos, por ejemplo, cuando uno da un curso, tienes que decir, ¿no? Si te preguntan como cuál es, por qué es 260, pues dices típico, que porque se parece al ciclo de, o sea, de una mujer que va a tener un hijo, digamos, de que se da cuenta que se detiene su regla, pasan 260 días más o menos a que nace el niño. Entonces, pues hace sentido, ¿no? También relacionar eso con la gestación humana, y es bonito, pero es mucho más profundo, quién sabe, ¿no? Entonces, es bonito saber estas resonancias, a lo mejor usarlas para seguir el ciclo de Júpiter, que seguro casi nadie lo sigue. Me parece interesante ver un día Júpiter, que es el planeta más brillante después de Venus, y que representa lo masculino, de alguna manera, y pues es interesante como vivir eso, ¿no? O sea, tener el pretexto de que te vas a algún lugar bonito tal día y, mira, se ve bien Venus, y te relacionas con eso, ¿no? ¿Y por qué es bueno relacionarnos con algo así? Porque pues precisamente no tiene una lógica, ¿no? No es porque, o sea, cuando